que se encuentran el día de hoy. En nombre de SafeLink Group Latam y SafeLink Academy, estamos muy contentos de trabajar con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, COMCE. Contamos con más de 20 años de experiencia. SafeLink Group es un corporativo multinacional perteneciente al consorcio empresarial mexicano-taiwanés Link Business Group, que posee diversas empresas enfocadas en brindar soluciones integrales a compañías que realizan operaciones de comercio exterior en cada región del mundo por medio del análisis, prevención y transferencia de riesgos que se presentan en las operaciones de la cadena de suministro. El día de hoy presentamos el tema Identificación, administración y transferencia de riesgos logísticos y empresariales a través de instrumentos financieros y servicios para la continuidad de la unidad de negocio. Es para mí un placer presentar a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Fernando Orozco, quien cuenta con una formación académica en la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad de Especialidades en Guadalajara. Fernanda ha laborado profesionalmente en la coordinación y gestión de operaciones de transporte internacional, nacional y multimodal en la cadena de suministros. También se ha desarrollado en actividades comerciales como estudios de mercado, dirección, inteligencia, expansión comercial, apertura de nuevos mercados, así como en áreas de procurement, mercadotecnia, creación, innovación y colocación de instrumentos financieros para el traslado de riesgos logísticos y corporativos. Fernanda ha sido funcionaria en compañías como XF y EQ Worldwide. Actualmente desempeña el puesto de directora comercial nacional para SafeLink Marine con sede en Guadalajara. También contamos con Sebastián Molina Arroyo, licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México. Sebastián ha laborado profesionalmente en auditoría en operaciones de comercio exterior como procesos, operaciones y despacho aduanal. También se ha desarrollado en actividades comerciales como estudios de mercado, dirección, inteligencia y expansión comercial, así como en áreas de procurement y mercadotecnia. Sebastián ha sido funcionario en compañías como Expeditores de México, Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior de Occidente. Actualmente desempeña el puesto de gerente general para SafeLink Inspections and Compliance con sede en Guadalajara. Ahora presento a Andrea García, quien cuenta con una formación académica en la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad de América Latina, así como con cédula B de Riesgos Empresariales de Personas y Daños por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Andrea ha laborado profesionalmente en la elaboración e innovación de instrumentos financieros y servicios que transfieren los riesgos en operaciones de transporte internacional, nacional, unimodal o multimodal en la cadena de suministro, así como creación e innovación de instrumentos financieros corporativos que transfieren los riesgos empresariales y con ello garantizar la continuidad de las unidades económicas de las empresas. Andrea ha sido funcionaria de compañías como Partidas Encino y actividades del sector financiero. Actualmente desempeña el puesto de gerente de aprovisionamiento y desarrollo de negocios para Latinoamérica para SafeLink Life con sede en Guadalajara. Y por último, me complace y me es grato presentarles a Esaú Mendoza, quien cuenta con una formación académica en la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara con especialización en Derecho Corporativo. Con una trayectoria profesional de casi 13 años y una vasta experiencia en el sector financiero, Esaú se ha desempeñado en actividades de relaciones públicas, posicionamiento de mercado y desarrollo de relaciones comerciales. Con su experiencia y conocimientos, Esaú ha colaborado exitosamente, siendo coautor de los libros El seguro de carga, enfoque práctico, y de la obra El seguro en el transporte de carga, los desafíos de la seguridad en la cadena de suministro. Su amplia trayectoria lo ha llevado a obtener la certificación en riesgos empresariales de personas y daños por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, además de contar también con una certificación de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y otra más de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esaú se ha desempeñado como representante en desarrollo de mercados y relaciones comerciales en instituciones financieras como el Banco Nacional de México, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Salinas. Actualmente es apoderado y
apoderado legal en el desarrollo de mercados y servicios en SafeLink, ocupando el cargo de Chief Business Development Officer para SafeLink Group Latam. Sin más preámbulos, comenzaremos con la presentación. Perfecto, muchísimas gracias Gaby y nuevamente muchísimas gracias Lucero a Comce por la oportunidad de presentarnos. Como bien lo comentaba Gaby, mi nombre es Fernanda Orozco, yo soy Chief Sales Officer de la marca de SafeLink Marine y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema de los riesgos que existen en la aventura marítima, los riesgos que existen en todo lo que es el trayecto de una mercancía desde la recolección en su origen hasta la entrega a las manos de la persona final, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado y que muchas veces la interrupción de alguno de los pasos en la cadena de suministros puede impactar a todo un sector, no solamente de una manera menor, sino puede llegar a impactar de una manera totalizada, haciendo pues que esta pérdida lleve al cierre de ciertas empresas. Asimismo, sabemos que muchas veces por eficientar los costos, muchas compañías se han tornado o se han vuelto más vulnerables ante los impactos de los riesgos que hay dentro de esta cadena de suministros y muchas veces no se tiene el tema de la prevención y no se tiene contemplado en esta parte un seguro de mercancía. Ahora bien, me gustaría hablar un poquito sobre los riesgos que tenemos. Me gusta mucho empezar con la parte de que no todos son volcaduras y robos. Si bien sabemos, a México especialmente nos afecta muy directamente esta parte de los robos y las volcaduras, pero también hay que ser conscientes que existen algunos otros riesgos que podemos llegar a tener y que muchas veces desconocemos o muchas veces pasamos a un segundo plano este tipo de riesgos, ¿no? Es por eso que ahorita vamos a platicar un poquito de lo que son los riesgos ordinarios de tránsito, son los riesgos más comunes que existen y que sí tenemos la vulnerabilidad de que la mercancía pueda sufrir alguno de estos riesgos. Tenemos, por ejemplo, el tema de los incendios, rayo y explosión. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la explosión en el puerto de Beirut en 2020. La realidad es que son situaciones que no son tan comunes, pero que pueden llegar a pasar y pueden significar pérdidas de un patrimonio, de una mercancía, y pues esto puede afectar a la producción final. Para el tema de los embarques terrestres y aéreos, también tenemos el tema de las caídas de avión, el tema de la autoignición, las colisiones, la volcadura, los descarrilamientos de vehículos u otros medios de transporte empleados. Y por último, que es donde quiero hacer más énfasis, es también el tema de los riesgos marítimos. Actualmente hemos escuchado o hemos visto mucho más el tema de algunas situaciones que han pasado en la aventura marítima, como el tema de, por ejemplo, que se acaba de incendiar un rorro que llevaba vehículos Porsche y llevaba vehículos Volkswagen. Tenemos situaciones en las cuales hay choques entre buques y situaciones que muchas veces no consideramos que la mercancía puede estar expuesta a este tipo de riesgos, ¿no? Algunos de los riesgos más comunes en la parte marítima son la varadura, hundimiento o colisión, maniobras de carga, maniobras de transbordo, maniobras de descarga, todo el tema de las maniobras de alijo. Esto incluye los transportes por embarcaciones auxiliares o menores y la pérdida de brutos o enteros. Ahora bien, hay otro riesgo que últimamente también es muy sonado, que es el tema de las averías gruesas. ¿Qué es una avería gruesa? Una avería gruesa es cuando por salvaguarda de la tripulación o por la seguridad común de los tripulantes del buque y del mismo buque en sí, se efectúan, se contraen algunos, ya sea sacrificios de mercancía o gastos extraordinarios que son de manera racional, son de manera voluntaria para esta salvaguarda de la tripulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Que cuando se hace una declaración de avería gruesa, todos los involucrados al final de esta declaración se hace el análisis de qué pérdidas hubo, qué gastos extraordinarios hubo de maniobras, de daños al buque, de daños
a terceros, y todo este acumulado, los embarcadores donde viajaba su mercancía, en este caso el buque que es declarado en avería gruesa, tienen que hacer cierta contribución para la liberación de sus embarques. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Que las pólizas de seguro de carga generalmente llegan a cubrir este tipo de averías, las cuales pues pueden representar gran pérdida económica para un embarcador que no cuenta con un seguro como tal. Un ejemplo de ello es la avería más reciente, que es la del MV Ever Given, el cual es el encallamiento en el canal de Suez. Se estaba valorando en aproximadamente 916 millones de dólares. De acuerdo ya a la investigación, a los estudios, el valor de esta avería gruesa bajó a 600 millones de dólares, pero aún así es un riesgo que es bastante elevado y que sí, existen algunas otras pólizas como las pólizas de cascos, las pólizas de P&I, que son las pólizas de responsabilidad civil que manejan las navieras, pero aún así el embarcador tiene que poner cierta contribución para la liberación de su mercancía. Entonces, muchas veces si el cliente no cuenta con una póliza de seguro de carga, pues tiene que hacer el pago directo para esta liberación. ¿Sale? En la avería gruesa, ¿qué podemos considerar? Podemos considerar todo el tema de varaduras voluntarias, salvamentos, forzamiento de máquinas, el tema de gastos de alijo, el tema de utilización de combustible. También llega a estar presente el tema de los gastos extraordinarios de viáticos, que va muy de la mano a los salarios y manutención de la tripulación, los daños al cargamento en la descarga, así como las reparaciones provisionales al buque. Y bien, ahora hablando un poquito del riesgo que es más latente, sobre todo aquí en México, pues el riesgo del robo, ¿no? Sabemos que el robo en México es una situación que es preocupante, que lo tenemos todos los días muy presente, pero también es importante tener en cuenta pues que hay ciertas situaciones que pueden agravar este riesgo, ¿no? De acuerdo a Sensi World Supply Chain Intelligence Center, México está dentro del top 5 de los países con mayor índice de siniestralidad. Entre ellos, hay algunos riesgos específicos. Esta compañía los llega a delimitar del 1 al 5, va de menor a menor, perdón, de menor a mayor. Y bueno, en primer lugar tenemos, o en número 5 de los riesgos más sonados, pues es el tema de corrupción y delincuencia organizada, el tema del robo a la mercancía. Pues en segundo lugar tenemos el tema de la infraestructura que tenemos, así como el tema de los cambios climáticos, entre otros. Pero sí estamos dentro de un top que pues es importante considerar. Ahora bien, ¿por qué es importante tener un seguro de carga? Lo primero, pues nos ayuda a mantener una relación comercial entre la gente de carga y nuestros clientes finales. ¿Esto por qué? Porque todos tenemos que estar conscientes de que un seguro de carga está para que en caso de que sucedan situaciones fortuitas como lo son algún daño o alguna pérdida, tener un respaldo el cual pues nos pueda apoyar a que nosotros como empresa pues podamos transferir el riesgo a una aseguradora y la aseguradora sea la que responda en caso de alguna pérdida. También, otra cosa importante es el tema de las indemnizaciones de ley. Una póliza de seguro de mercancía está para cubrir al valor factura tal cual de la mercancía. En caso de no contar con este tipo de pólizas, las indemnizaciones de ley, generalmente la responsabilidad está topada hasta cierta cantidad de acuerdo a la pérdida. Por ejemplo, en el tema del transporte terrestre tenemos que en caso de pérdida o algún daño, si se demuestra la responsabilidad, está topado hasta 15 UMAS
por tonelada, que es aproximadamente 1,344 pesos por tonelada. Entonces, aquí el ejemplo que siempre ponemos es, imagínate si transportas un embarque que a lo mejor pesa 1 tonelada, pero que el valor es elevado, pues solamente el pago va a ser sobre el valor de esa tonelada, que serían los 1,334 pesos. Entonces, la realidad es que es muy importante tener un seguro de mercancía que te va a asegurar a un valor factura más los incrementables que puedas llegar a tener. Asimismo, el tema de las coberturas. Una cobertura a todo riesgo, una póliza donde tengas más de 50 coberturas, asegurando desde la recolección en la bodega de origen de los proveedores, en donde puedes llegar a tener coberturas como robo total, robo parcial, robo con violencia, el robo sin violencia, cláusulas de interrupción de viaje, en donde si por temas logísticos y fortuitos tu mercancía tiene que estar en un almacén, siempre y cuando no se desconsolide la mercancía y no se desenganche el tracto de la caja, sigue manteniendo una cobertura. El tema de cláusulas de interés contingente, de maniobras de carga y descarga, de estadías hasta por 90 días en un recinto fiscalizado, es decir, si ocurre algún daño en este tipo de recintos, que llegue a cubrirte este tipo de pólizas, es una ventaja bastante competitiva, ¿no? Y bueno, también tenemos algunas otras coberturas y se asegura desde una continuidad de tránsito, es decir, desde algún puerto a aeropuerto, hasta el destino final o hasta otro puerto u aeropuerto, ¿no? Como son el robo total, riesgos ordinarios de tránsito, maniobras de carga y descargas, huelgas y alborotos, ¿no? Que aún así, a pesar de que la continuidad de tránsito, tal vez sí las coberturas son un poco más limitadas, siempre se cubre lo principal, ¿no? Que tenemos, que son los riesgos ordinarios de tránsito, las maniobras de carga y descarga. Y otra parte importante, pues, es la prevención. El tema hoy en día, creo que en la parte de los siniestros, va más allá de la contratación de una póliza y siempre hay que tener en tema los temas de prevención, ¿no? Las medidas de seguridad que manejamos, como lo son el tema de tener un monitoreo GPS activo, el tema de tener custodias satelitales o custodias armadas, el transitar por carreteras de cuota, el que las pernotas sean en lugares que están alusados, que tengan seguridad, el tema de tener también, no pararse en los primeros 200 kilómetros, por ejemplo, porque sabemos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, que los primeros 200 kilómetros es cuando sucede el mayor número de robos ante el autotransporte de carga. Entonces, al nosotros implementar en un seguro de mercancía también estas medidas de seguridad, nos conlleva a tener mayores beneficios en una póliza, es decir, tener mejores coberturas, tener mejores deducibles, tener mejores condiciones en general. Entonces, la realidad es que el seguro de mercancía es bastante importante, es una transferencia de un riesgo hacia la aseguradora y es blindarse para cualquier pérdida o daño que se pueda llegar a tener. También es importante tener en cuenta que debemos de cumplir con estas medidas de seguridad para la prevención, ya que muchas veces el no tener las medidas son las principales causas de rechazo ante la cobertura de un seguro. Y bueno, le voy a ceder la palabra ahora a mi compañero Sebastián Molina para que nos hable de SafeLink Inspections and Compliance. Gracias, Fer, y gracias por la información. Esa parte muy interesante. Vamos a hablar de los riesgos, específicamente en 3 etapas, que son antes de la compra, después de la compra y en el proceso de importación. Estos son riesgos en la cadena de suministro, pues en la compra de insumos y productos finales a proveedores del extranjero. Siguiente. Antes de la compra. Uno de los riesgos principales es el tema de que el proveedor no exista. ¿Por qué? Pues porque hoy en día prácticamente cualquiera puede armar una página web pues muy bien hecha. Nos pueden mostrar catálogos, nos pueden dar presentaciones y hasta correos corporativos que se vean muy formales, pero pues mientras no tengamos la certeza o la capacidad de visitar al proveedor físicamente, es un riesgo muy alto solo confiar en lo que podemos ver digitalmente, ¿no? Como estos temas de las presentaciones o de los catálogos que ofrecen los proveedores. Ya sea un proveedor que se encuentre en Alibaba o en cualquiera de estas plataformas que hoy en día son muy famosas.
El segundo de los riesgos, pues es saber si la fábrica o no saber si la fábrica es un intermediario o es realmente la fábrica tal cual como se están ofreciendo la mayoría de estos proveedores que se encuentran en estas páginas. Es uno de los riesgos más importantes porque establecer una relación comercial con un proveedor nuevo, si no conocemos el idioma, si no conocemos las ubicaciones geográficas, específicamente y poniendo como ejemplo en China, usualmente diferentes productos pues provienen de diferentes zonas. Por ejemplo, la maquinaria puede venir del norte o los productos tecnológicos, sabemos, como las bocinas, temas de celulares, vienen del sur. Entonces, no necesariamente significa que por ser un intermediario, pues es algo negativo. Puede depender en realidad de cada situación. Pero pues tratar con la fábrica nos puede traer algunos beneficios. Por eso es que la mayoría de los importadores quieren tratar con la fábrica. Por ejemplo, puede ofrecer mejores precios, pero en realidad podría tener una menor variedad, ¿no?, de los productos que nos están ofreciendo. También la orden de compra mínima que nos puede solicitar para hacer la orden, pues es mucho más grande. Y por otro lado, el intermediario, pues puede que tenga una mayor variedad, pero también va a tener mayores precios, ¿no? Entonces, no es necesariamente algo negativo que sea un intermediario o sea una fábrica. El siguiente punto, pues tiene que ver con las cuentas bancarias. Es uno también de los riesgos más importantes, no solamente el riesgo. Está silenciado, Sebastián. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Gracias, Gaby. Estaba en el tema de las cuentas bancarias. Uno de los riesgos más importantes, no solamente el riesgo de que no existe el proveedor, sino poder corroborar las cuentas bancarias, porque pues no tenemos manera, a veces si solo hablamos con una sola persona, con un solo vendedor, si es realmente el que trabaja en esta empresa. Sí, entonces por eso es que este tema de las cuentas bancarias es muy, muy delicado. El tema de un proveedor que no esté especializado, si se está buscando un producto muy específico, pues sí nos va a convenir mucho más buscar un proveedor especializado. Puede que con algunos commodities da igual si se lo compramos al proveedor A, que al proveedor B, que al proveedor C, pero si es un producto muy especializado el que estamos buscando, pues es un riesgo no tratar de buscarlo con el mejor proveedor que podamos encontrar. Y también, pues el tema del servicio. A veces darse cuenta muy tarde de que tenía mala comunicación, que el proveedor no tiene los mejores tiempos de respuesta, la mejor atención al cliente, pues puede traer consecuencias ya si se decide hacer la compra. Siguiente. ¿Cuál es la solución a esto? Realizar una auditoría de proveedor. Esta solución permite conocer si la empresa existe realmente y físicamente. Esto permite también corroborar documentos legales, temas de licencias, temas de certificaciones que tenga la empresa y el tema que tocábamos anteriormente, las cuentas bancarias. Esto también nos va a permitir conocer la capacidad de producción y el tiempo de producción que tiene la empresa. Se pueden conocer los tipos de materiales con los que trabajas, si tiene certificados de calidad, saber si exporta, si tiene estas licencias de exportación. Estamos hablando todavía de la auditoría. Fer, ¿le puedes regresar una diapositiva? Ahí estamos, gracias. Saber si tiene, entonces hablábamos de los certificados de calidad con los que trabaja, si tiene materiales de buena calidad y este servicio, esta auditoría de proveedor adicionalmente, pues tiene el beneficio que la empresa con la que vamos a tratar o con la que queremos establecer una relación comercial, pues va a dar cuenta o va a identificar que somos un comprador serio, que está buscando una relación a largo plazo y esto se va a reflejar también en la buena relación, en la comunicación, en el servicio que nos pueden ofrecer en el tema de la auditoría. Ahora vamos a pasar a después de la compra. Ahora sí, siguiente. Entonces, en esta etapa, después de la compra, si se decide establecer esta relación comercial con el proveedor y realizar la compra, ¿cuáles son los riesgos que ya podemos tener? De los principales, pues piezas faltantes, ya sea porque el proveedor lo hace por algún descuido o intencionalmente, que nos lleguen menos piezas de las que estamos solicitando, la mala calidad de los productos, y estos son dos temas principalmente. Uno, los defectos de fabricación y el segundo, temas de funcionamiento. Esto va a depender pues del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, si son textiles que tengan que ver con las costuras, tejidos, elásticos, eh, metales, pues que tengan que ver con abrasiones, o también el óxido que tienen estos tipos de materias primas.
En productos terminados, por ejemplo, los electrónicos, un mal funcionamiento sería de lo principal que se puede realizar como un riesgo. Y pues en materia prima, cualquier tipo de imperfección o defectos, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente punto, que son las especificaciones. No porque el producto funcione, pues significa que va a estar correcto. También tiene que ver lo que el importador está, o que lo que le pedimos al proveedor, ¿no? Que tiene que ver con tamaño, color, etcétera. Son las especificaciones ya propias de nuestro producto. Otro riesgo, pues los daños a la mercancía. Es también importante saber en qué punto de la cadena se dañó la mercancía, si es que nos está llegando mercancía dañada o nos podría llegar dañada la mercancía. Si esperamos a que llegue el producto y no sabemos en qué punto se dañó o si el proveedor ya lo estaba mandando así, es uno de los puntos importantes que podría ser un riesgo. Otro de los riesgos es el tema del empaque. A veces nos enfocamos mucho en temas del producto y que funcione bien, pero también es importante poder corroborar que se encuentra bien empacado, en buenas condiciones y listo para su exportación. Eh, y finalmente, en temas de, ya después de la compra, el tema de cumplimiento de normas de etiquetado. Es un riesgo, pues, incumplir este tipo de normas puede representar alguna infracción, puede incrementar costos, otro de los riesgos, ya sea, por ejemplo, en temas de calzado, textiles, incumplir este tipo de normas puede representar un riesgo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la solución para estos riesgos? Para la disminución de estos riesgos y también la transferencia, pues es el tema de la inspección de calidad. Esta inspección se realiza en una fábrica del proveedor y puede ser en diferentes etapas. Esto va a permitir corroborar que cumple esta orden con especificaciones y pues también con la calidad. Lo que les comentaba, no necesariamente porque el producto tenga una buena calidad, va a significar que es lo que estamos pidiendo, porque son diferencias entre las especificaciones y la confirmación de calidad. Este tipo de servicios de inspección de calidad lo que puede también ayudar es a identificar defectos antes de que se embarque la mercancía. Nos va a permitir identificar mercancía dañada, defectuosa o uno de los puntos principales, pues que no cumpla con estas especificaciones o temas de etiquetado. Entonces, es una solución de prevención, es una inversión que se va a realizar para poder prevenir este tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, hay quien va a estar dispuesto a pagar este tipo de servicios como una inversión de prevención. El mismo caso con lo que comentaba Fer, el tema de seguro, va a haber quien esté dispuesto a pagar el tema del seguro para poder prevenirse y transferir ese riesgo y asegurarse antes de que se embarque la mercancía que está correcto y está completo. Siguiente. Ok. Riesgos de la importación. Comenzando con el tema de la fracción arancelaria. Si no se conoce el producto o si es la primera vez que se va a importar o aún peor, si el proveedor se equivoca y manda mercancía que nunca había mandado o manda una muestra, pues es importante conocerla, saber, uno, los impuestos que van a tener que pagar y también las regulaciones no arancelarias, ¿no? Entonces, es un riesgo no conocer la fracción arancelaria. Otro riesgo importante también el tema de discrepancias en cantidades. Si no cuadra lo que está manifestado con los documentos comerciales en la factura o en el BL y lo que llega físicamente es diferente, pues también va a representar un riesgo, un incremento posible en el tema de costos y va a ser una mala planeación. Eso es un riesgo principal. Lo cual pues va a causar el siguiente punto, que es el tema de almacenajes y demoras. Esto puede causar discrepancias también, incrementos en tiempos de despacho de importación, los daños al contenedor, no saber si el contenedor ya estaba dañado desde que se estaba cargando la mercancía, nos pueden hacer responsables al respecto la naviera. Y en el cumplimiento de normas de etiquetado, también si no se cumplen, no se identifica el error a tiempo, puede ocasionar infracciones, puede ocasionar incrementos en costos y en tiempos por temas de reetiquetado. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la manera de reducir y de transferir estos riesgos? A través de un previo en origen. ¿Qué es un previo en origen? Es la revisión que se realiza al momento de cargar la mercancía. Es una revisión física y documental que nos va a permitir cuadrar que los documentos comerciales están conforme a lo que físicamente nos está presentando el proveedor. Sí, entonces, principalmente son dos puntos los que vamos ahí a poder pues encontrar como beneficio. Uno, que va a reducir el riesgo de discrepancias en cantidades, en tipos de productos, también reducir el riesgo al robo, puesto que no se va a abrir el contenedor ya aquí en el puerto mexicano y va a haber menos ojos que estén ahí pues viendo, curioseando qué hay dentro del contenedor.
Y en el segundo punto, vamos a agilizar la importación, puesto como ya no se va a abrir el contenedor, la gente no va a validar el previo y va a reducir o agilizar hasta 48 horas que si fuera en el proceso regular, que si no se realiza el previo en origen. ¿Sí? Entonces, ese es el tema del previo en origen. De mi parte es todo. Vamos a continuar con Andrea en temas de seguros corporativos. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Vamos a continuar con Andrea en temas de seguros corporativos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián. Pues buenas tardes a todos. Como bien lo platica, el día de hoy yo les estaré hablando del tema de seguros corporativos y pues cuál es la importancia de contar con estos instrumentos financieros para la transferencia de riesgos. ¿Cuál es la importancia de contar con instrumentos financieros para la transferencia de riesgos? Bien, pues es un gran apoyo al capital humano de su empresa el poder ofrecer como un beneficio la transferencia de riesgos a través de estos instrumentos financieros, como lo son el seguro de gastos médicos mayores, las pólizas de vida colectivas, la responsabilidad civil, que al final es cubrir las operaciones o la actividad profesional mediante estos instrumentos, y la estabilidad de su empresa, ya sea a través de una póliza de persona clave, siendo una póliza de vida, y una póliza de property que está enfocada a la cobertura de sus bienes empresariales. Ahora bien, veamos qué es un seguro de gastos médicos colectivos. Es un plan de protección financiera que hace frente a los gastos generados para la atención médica originados por un accidente o una enfermedad. De acuerdo a los datos de la AMIS registrados durante la pandemia, en temas de salud se han indemnizado en promedio por persona alrededor de 520,400 pesos, dando un resultado global de 46,127 personas atendidas durante la pandemia y que generó un pago de alrededor de 24 millones de pesos a través de estos seguros. Como bien sabemos, hay bastantes riesgos al hacer uso de los servicios públicos de la salud. Entre ellos son el tema de los gastos de bolsillo por enfermedades crónicas. Esto puede condicionar a una familia o a cualquier persona en una carencia económica por el gasto que puede generar. Sabemos que hay una baja capacidad hospitalaria o atención médica y bien, pues el desabastecimiento de medicamentos para los tratamientos que necesitamos pues llevar a cabo. Ahora les presento de manera visual un ejemplo del impacto económico que tiene una persona con y sin seguro de gastos médicos mayores para la atención de algún padecimiento. Un gasto total de una reclamación sin seguro por 100,000 pesos es una cuenta que corre completamente por el paciente y por el afectado. En el caso de contar con un seguro de gastos médicos mayores, de los 100,000 pesos que se utilizan para la atención del padecimiento, a cargo del asegurado corren únicamente 14,950 pesos, considerando dentro de ellos el deducible, que es la suma de dinero que siempre corre a cargo del asegurado para poder presentar una reclamación inicial de un padecimiento, y el coaseguro, que es un porcentaje fijo y es la cantidad que deberá de cubrirse por cada enfermedad que tengas durante la vigencia de tu póliza. En este caso, el ejemplo que les estamos mencionando, el coaseguro es del 10%. Dando como resultado un costo a cubrir por el asegurado de 14,950 pesos, como lo mencionaba anteriormente, contra 85,050 pesos que corren a cuenta de la aseguradora. Como verán, es un punto de comparativo importante y que nos sirve de referencia para entender la importancia del por qué debemos de contar con este tipo de servicios o instrumentos financieros para cualquier persona o nuestros colaboradores. Si ya cuentan con algún programa de gastos médicos que está emitido o que está contratado a través de un outsourcing, es importante considerar algunos puntos que denotan a raíz de la nueva reforma laboral del outsourcing que tenemos en México. Como bien sabemos, la nueva reforma actualmente prohíbe la subcontratación del personal y solo posibilita la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de una empresa. Es por ello que muchas empresas en la actualidad que ya contaban con este tipo de instrumentos y servicios financieros están buscando contratar su póliza desde su empresa madre o desde su razón social, y bueno, es indispensable que cuenten con una propuesta
en donde se mencione y se autorice el cambio de contratante para esta póliza, para estos asegurados, para que se pueda respetar el pago de complementos. ¿Qué es el pago de complementos? Es la autorización de la aseguradora para poder cubrir padecimientos que ya están abiertos en otra compañía aseguradora. Debemos de contar con los reportes de siniestralidad que también son emitidos y entregados por la aseguradora anterior, contar con las cartas de remanentes, que no es más que un documento oficial que entrega la aseguradora a los colaboradores que tienen padecimientos abiertos y tienen sumas aseguradas que todavía pueden utilizar. Y en este caso, pues también es muy importante que tengan la seguridad de que van a estar con una persona que les va a dar asesoría personalizada para el uso de su póliza. También contamos con, hay otro tipo de seguro, vida o persona clave, que es un seguro que cubre el riesgo de muerte, supervivencia e incapacidad. ¿Cómo podemos identificar quién es la persona clave de tu empresa? Puedes reconocerla porque es aquella persona que puede estar asociada con la estabilidad, reputación o como parte importante de la venta de tu empresa, y que en este caso pueden ser los dueños, los accionistas o aquel personal que cuenta con los conocimientos, habilidades, toma de decisiones importantes y que es muy difícil de reemplazar. Este seguro está diseñado para cubrir la invalidez o el fallecimiento de tú o tus personas clave dentro de la empresa. Veamos cuál ha sido un impacto económico de la AMIS ante la pandemia en el sector de vida. En promedio se ha indemnizado por 229,000 pesos a los asegurados por vida, dando un resultado global de 140,330 asegurados fallecidos con una indemnización total de 32 millones de pesos aproximadamente. ¿Cuáles pueden ser algunas de las consecuencias por la falta de tu persona clave? Bueno, por mencionar algunas, es la reducción de ventas o disminución en la producción, es la pérdida de clientes o créditos, el freno en los proyectos en los cuales estaba liderando esta persona, la desorganización del área afectada, la diferencia o pérdida de experiencia en la administración y la toma de decisiones, que es un punto importante para tu empresa, y pues el tema de gastos o costos de consultorías externas, de tema de, para atender los temas, mejor dicho, pues de los que se encargaba esta persona. Otro instrumento financiero que también es muy importante es el tema de responsabilidad civil. Este está diseñado para los agentes aduanales, agentes de carga, los operadores logísticos o los freight forwarder. Es un seguro que se diseñó para cubrir los errores o omisiones derivados de la actividad profesional de estas figuras de la logística. Como bien sabemos, pues está presente, o este tipo de figuras también tienen bastantes riesgos que se enfrentan con el día a día. Por poner algunos ejemplos, puede ser el incumplimiento no doloso de las instrucciones que se brindan, los errores administrativos cometidos por el asegurado o sus empleados, la provisión de información o asesoramiento incorrectos por el asegurado o sus empleados, y la incorrecta prestación de los servicios en órdenes, toma de pedidos, embalaje, facturación, entre otros. Por eso es importante que tu operador logístico o tu agente aduanal cuente con este tipo de instrumentos para garantizar pues las operaciones de comercio exterior, ¿no? Y que tú tengas la certeza que tu operador logístico, tu agente aduanal, tu freight forwarder va a poder estar o va a poder respaldarte en caso de que cometa algún error o omisión durante sus actividades. Uno de los puntos importantes y mencionar, sobre todo en este tipo de seguros que son de responsabilidad civil, es el contratarlos con las empresas que estén autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Esto por qué? Porque la misma ley del contrato del seguro en el artículo 21 nos dice que se prohíbe contratar seguros con empresas extranjeras sin registros en México. Es por eso que es importante que cuando se vaya a hacer la contratación de esta póliza, tengamos la seguridad de que la estamos contratando con una empresa que esté registrada y autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Ahora bien, también existe el instrumento financiero o el seguro de property que está diseñado para brindar un respaldo económico contra los daños y o pérdidas que se ocasionen en tu almacén o tus contenidos, que pueden ser mercancías, tu mobiliario o cualquier objeto que se encuentre dentro de las mismas. Se cuentan con varias coberturas, como lo son daños materiales, pérdidas consecuenciales y riesgos catastróficos. Si bien esto también representa una tranquilidad para tu empresa, porque sabes que ante cualquier afectación que tú no puedas cubrir, pues vas a tener una póliza que te va a hacer fuerte ante cualquier siniestro. ¿Qué te cubre este tipo de póliza? Bueno, te cubre los daños al inmueble y a sus contenidos, pérdidas consecuenciales, que al final son los gastos que no se dejan de atender porque ocurre un siniestro o porque no puedes hacer uso de tu bodega o de tu edificio. En esto se entra como el tema de salarios fijos, la luz, la agua y cualquier otro gasto de limpieza o remoción de escombros que es ocasionada por alguna afectación o algún siniestro. El tema de responsabilidad civil contra un tercero, el robo de contenidos, en caso de dinero y valores también quedan cubiertos, y la rotura de cristales de tu bodega. Y pues de mi parte es todo. Dejo con ustedes a Esaú Mendoza, quien les estará platicando acerca de las medidas de seguridad y la prevención de riesgos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias por aquí, Gaby y Fer, también por las introducciones. También agradecemos por aquí a todo el foro que nos acompaña. Bueno, yo soy Esaú Mendoza. Yo voy a platicar por aquí un poquito sobre el tema de la siniestralidad en continuidad a la presentación de Fernando Orozco. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Pues bueno, México, como bien comentaba Fernanda, está categorizado como uno de los países con más índice de robos en el mundo. Y vemos que el robo al autotransporte ha venido creciendo de un 2017 al 2020, hasta antes de la pandemia, en un 400%, un poco más de 400%, de un 2018 al 2020 en un 22% y de un 2019 a un 2020 en un 24%. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Gracias. Y pues bueno, vemos que prácticamente en estos últimos años, los tipos de hechos donde ocurre prácticamente el robo al autotransporte es en tránsito, el principal motivo, el principal evento. Después, un estacionamiento no seguro, dentro de instalaciones, que es algo atípico que está presentando a nivel mundial en siniestralidad, dentro de instalaciones del dueño de la carga o de la empresa que va a transportar la mercancía, en una parada del camión o en patios privados del transporte o en instalaciones del transportista, ¿no? Que también es algo muy atípico, y vemos que también en México se han presentado dos casos en el cual ha habido robos de mercancía en recintos de seguridad, como recintos fiscales, un caso muy sonado en Manzanillo, y otro caso también muy sonado en la Ciudad de México, en el aeropuerto, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Y pues bueno, así es como cerramos el tema del 2020, digo, previo al tema de la pandemia. En temas de pandemia, pues vemos que prácticamente en tránsito sigue siendo el principal evento donde ocurre la siniestralidad. Estacionamientos no seguros, en segundo lugar. Paradas del camión, dentro de instalaciones vuelve a aparecer. Y pues bueno, vemos también en pensiones o en instalaciones del transportista, ¿no? Entonces, prácticamente estos hechos siguen continuando hasta el cierre del 2021 como tal. Y pues bueno, regularmente siempre se enfocan los reportes en temas de robo de mercancías, pero en México también vemos una situación de accidentes o volcaduras que para el tema de transporte muy complejo, ha crecido prácticamente en un 125% en los últimos años. Y pues bueno, México pues lamentablemente también aquí somos un país top en temas de accidentes, ya que pues se registran prácticamente casi 400,000 accidentes al año, donde pues prácticamente fallecen 16,000 personas y siniestralidades que prácticamente superan los 150 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, esto nos coloca en el séptimo lugar a nivel mundial y en el tercer lugar en la región de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, este tipo de situaciones, tanto la siniestralidad que se presenta como tanto en robo como en accidentes, pues lleva a que muchas veces las compañías de seguros
soliciten medidas de seguridad más robustas o más complejas para poder prevenir ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, esta parte, pues vemos que en lo que platicaba Fernando Orozco, en el tema del seguro de carga, pues vemos ya recurrentemente tipos de medidas de seguridad como lo son la utilización de carreteras de cuota, no exceder límites de velocidad, no efectuar desvíos de la ruta, no realizar paradas no autorizadas, contar con dispositivos de rastreo satelital, así como también no realizar paradas en ciertos límites de kilómetros, ¿no? Entonces, para ello, la siguiente, por favor, Fernando. Vemos que pues existen diferentes mecanismos de medidas de seguridad, porque pues bueno, ¿qué se pide por parte de una compañía de seguros para poder hacer efectivo el seguro? Porque si vemos que una póliza es un instrumento financiero por el cual se pueden transmitir los riesgos a través de este tipo de seguros, el hecho de tener una póliza no nos está realmente, no tenemos realmente ya controlado el riesgo. Viene ahora el cumplimiento del contrato del seguro, porque si encontramos un incumplimiento de contrato, pues vemos que en gran medida vamos a tener un rechazo de un siniestro y pues al final de cuentas, aunque logramos transferir el riesgo a través de un instrumento financiero, no cumplimos el contrato de seguro y por consecuente tenemos un rechazo como tal. Entonces, bueno, lo que se pide actualmente, pues por parte de las compañías de seguros es el uso correcto de sistemas de geolocalización, el uso de tecnología para ser preventivos y que ese uso de tecnología vaya acompañado por planes de acción, reacción o códigos rojos, ¿no? Para poder prevenir o poder tener acciones de recupero de las mercancías cuando existe una situación de riesgo o prevenir una situación de accidente. La siguiente, por favor. Adicional a ello, hemos visto que en México existen muchísimas empresas. De hecho, ha sido un boom este tipo de empresas de telemetría, de tracking, de medidas de seguridad, de custodia satelital, monitoreos activos, uso de custodias presenciales a través de custodios armados o no armados. Pero pues vemos que realmente no hay tantas empresas registradas, por lo cual es bien importante siempre que con la empresa que ustedes trabajen este tipo de mecanismos o de medidas de seguridad, pues cuente con un permiso ante la Secretaría de Seguridad Pública o similar, y el que se muestra en pantalla es un ejemplo de ello, ¿no? Que se tenga un reporteo de acuerdo al tiempo que la compañía de seguros viene indicado en el contrato de seguro, y también acompañado de un plan de acción-reacción, la ejecución del código rojo, aporte de evidencias documentales y una bitácora del servicio que se recibe al momento de emplear la medida de seguridad. Porque muchas veces vemos que estas empresas no comparten una bitácora, no pueden justificar las evidencias de cómo emplearon sus protocolos de acción-reacción o códigos rojos, y cuando tenemos una situación de un siniestro, que esto se debe de poder corroborar y se debe de poder probar con la compañía de seguros, no se puede hacer y por consecuente podemos tener un rechazo de un siniestro. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí vemos, este es un breve resumen que esta presentación se la vamos a llegar a todo el foro, de lo que se debe de considerar cuando ustedes contratan un servicio de geolocalización GPS. Pues se debe tener un registro de cada tiempo en que se está haciendo el traqueo o la localización, que tenga latitud, que tenga longitud, que vengan los datos de la empresa que presta el servicio de ese tipo de servicios, que también vengan los datos completos de la empresa de transporte que está prestando el servicio. Mismo caso, el protocolo de acción o reacción, pues debe de mantener las incidencias en su bitácora como tal y poder tener qué se hizo, ¿no? Las evidencias de las llamadas que se hicieron a la autoridad pertinente, el número de folio que da la autoridad pertinente cuando se levanta el folio de la situación de riesgo, y adicional a ello, pues bueno, una materialización de todos los hechos de qué sucedió, ¿no? Este reporte se puede llamar reporte ejecutivo, que se entrega posteriormente a las 24 horas que sucede una incidencia, en el cual pues se pueden establecer todos los puntos que pudieron haber dado la causa raíz de la situación, y vienen las evidencias fotográficas, las evidencias que la empresa de traqueo o de tracking puede indicar y puede corroborar que se realizaron, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias.
Y pues bueno, las evidencias documentales, pues siempre es bien importante que este tipo de servicios, pues se puedan materializar por medio de una evidencia que es una bitácora. Esta bitácora, en la que se muestra en pantallas, puede ser un ejemplo de ellos, en el cual pues viene el nombre y logo de la plataforma que está utilizando para hacer el monitoreo, las placas de la unidad monitoreada para poder ligar que esa bitácora forma parte de tal embarque y de tal unidad, fecha del movimiento como tal, seguimiento punto a punto máximo cada 15 minutos, que esa medida de 15 minutos es la que regularmente solicitan las compañías de seguros en general, ubicación geográfica, latitud, longitud y velocidad a la cual viaja la unidad, y si está en movimiento la unidad o si está estática, incidencias en el trayecto y el velocímetro, como bien se comenta, ¿no? Es bien importante que tenga esta parte porque esto nos ayuda muchísimo cuando hay un proceso de siniestro a poder documentarlo y poder tener un procedimiento de siniestro efectivo y poder, por consecuente, obtener una indemnización a favor del asegurado cuando existe un tema de siniestro, ¿no? Y también poder evaluar al transporte que estamos utilizando, porque aquí se van a poner las evidencias y las incidencias también de todos los temas que se tuvo con el operador. Si no respondió a las llamadas, si hizo caso omiso a los protocolos, si al final se le dieron instrucciones de seguridad y no hizo caso omiso, si iba a exceso de velocidad y, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Que se pueden por aquí controlar con ese tipo de documentos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué insistimos en esta parte? Estas estadísticas de siniestros son de los principales despachos de ajuste de México, que realmente utilizan o hacen el ajuste o el procedimiento de siniestro de las principales compañías en el país que concentran el mayor volumen de seguros de carga. Vemos que prácticamente por 56% de los siniestros son procedentes, o sea que las compañías de seguros indemnizan sin ningún inconveniente. Vemos que prácticamente 23% del universo de siniestros son improcedentes. Ahorita vamos a pasar el por qué. Cierres administrativos perentorios, pues hablamos de un 20%, que recordamos en México el procedimiento de siniestros a través de un instrumento financiero de 2 años y que pues al final se cierran porque el asegurado pierde su derecho o no, ya no dio respuesta y no sabemos al final si llegó a algún acuerdo con su operador logístico, con el transportista o pudo recuperar alguna otra cuestión. Y el 1% de desistimientos en los cuales ya no muestra interés del asegurado y indica que pues ya no quiere seguir con su procedimiento, ¿no? La siguiente. Gracias. Entonces, las causas principales de improcedencia de indemnizaciones que vemos, pues prácticamente son el incumplimiento de las medidas de seguridad, que por eso hablamos que es un tema bien delicado este tema del cumplimiento. ¿Por qué? Vemos que el 45% de los casos son improcedentes porque el operador de la unidad se fue por la carretera libre cuando tenía que haber sido por la carretera autopista, ¿no? La carretera de peaje. Vemos que el 41% son con temas relacionados al funcionamiento del GPS, que dejó de funcionar de manera correcta, que no se pudo obtener un documento de evidencia o probatorio para poder hacer el procedimiento de siniestro. Y vemos que por último, donde ha fallado bastante es el tema del protocolo de acción, reacción o código rojo, el aviso a la autoridad pertinente. Entonces aquí es donde vemos que también es un área de oportunidad muy fuerte en el procedimiento de siniestro, que las compañías que prestan este tipo de servicio no lo hacen de manera correcta y eso repercute en que, pues bueno, realmente un procedimiento de siniestro no sea efectivo. Y aquí vemos un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo como importador-exportador contrato a un operador logístico, un freight forwarder, el freight forwarder contrata a un transporte o el transporte terrestre viene dentro de un BL en un flete marítimo o al final hay subcontrataciones de transportistas, pues la información se puede llegar a perder del cumplimiento de las medidas de seguridad y pues bueno, al final vemos que este tipo de compañías que dan servicios de monitoreo o de rastreo de embarques, pues puede ayudarte a que realmente se lleve a cabo el cumplimiento de las medidas de seguridad pactadas en el contrato de seguro. Y con esta parte yo cierro mi presentación y pues bueno, aquí vienen pues, los datos de contacto de todas las oficinas que tiene el grupo de SafeLink Group, ¿no? Y podemos pasar por aquí con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Esaú, a Fernanda, Sebastián y Andrea. Muchísimas gracias por su información considerablemente importante. Y ahora es el momento de nuestra audiencia de que puedan tener ese uso de la voz. Si alguien tiene algún comentario de retroalimentación o alguna inquietud, este es el momento. Adelante, pueden hacerlo con toda confianza.
De no ser así, si no hay algún comentario al respecto, pues creo que encaminamos al cierre de este webinar. En chat les voy a dejar lo que es mi correo de Comce de Occidente, por si alguien tiene alguna inquietud que quiera hacer llegar posteriormente. Tienen ahí ya el contacto. Y alguien de SafeLink que quiera hacer algún último comentario antes de cerrar el webinar. Y pues ya nada más yo para agradecer a todo el foro que nos acompañó. Gracias, agradecemos sus tiempos y atención. Y por aquí pues nos ponemos a sus órdenes para cualquier situación de cualquier riesgo, tanto logístico como corporativo, a los cuales se puedan enfrentar. Y pues saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo, por su participación y esperemos seguir contando con su presencia para próximos y futuros webinars. Que tengan linda tarde y hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.